Bueno, hoy vamos a abordar la situación de Chile. En realidad, vamos a hacerlo muy sintéticamente y un antecedente que me parece que es necesario que atendamos es, digamos, el único país latinoamericano en el que el Frente Popular pudo articularse. Chile vivió durante los años 20 una etapa de modernización e intervencionismo estatal y en 1925 se sancionó la Constitución que sirvió de marco con modificatorias hasta el 73 y que recién fue reformada por la dictadura en el 80 y bueno, el proceso al que se asistió el año pasado tiene que ver con la convocatoria a una nueva constituyente. Digo, como decíamos cuando abordamos la crisis del 29, eh, esto representó para el caso chileno la caída del modelo primario exportador, es decir, Chile exportaba salitre y fue un país que sufrió muy severamente las consecuencias de este proceso. A fines de los 30, el Frente Popular tiene la oportunidad de dirigir el país y de inaugurar un escenario en el que las clases sociales van a definir un nuevo equilibrio hegemónico. De ahí deriva la práctica que se mantuvo en Chile durante muchísimo tiempo de lo que se conoce como el escenario de los tres tercios, que establecen un equilibrio que, digamos, hoy ha sido cuestionado y se ha puesto en debate a partir de las últimas elecciones. Bien ha señalado Tomás Moulian que los latifundistas no constituyeron una clase propiamente burguesa desde el punto de vista ideológico y político, porque les costó mucho asumir un discurso modernizador. Es decir, hay un proceso de sustitución en los 30 donde se va a tejer una alianza de tipo de centro-izquierda. Pero deteniéndome en el Frente Popular del 38, esta experiencia va a ser la que va a llevar al gobierno, como presidente, a Aguirre Cerdá, y es el momento en el que va a definirse propiamente y van a ser asumidos como propios eh, la constitución de un mercado interno, pero con algunas limitaciones. Chile siempre va a seguir dependiendo de las exportaciones. En esta fase del cobre, que va a ser el primer producto que se exporta, va a estar sometido a una expansión constante por parte del capital extranjero, va a haber una marcada concentración de la renta, los productos básicos van a tener un costo alto, es decir, va a haber un permanente déficit de la producción de insumos básicos, de carne, de cereales. Y entonces el mercado también va a costar mucho que pueda expandirse. Tiene una industria manufacturera pequeña y digo, estoy señalando solo aspectos muy generales para poder describir y ver en qué contexto vamos a referirnos al gobierno de la Unidad Popular en los años 70. Digo, para 1925 la tenencia de la tierra está absolutamente concentrada. El 92% de la tierra está en manos de menos de 10.000 propietarios. Entonces, esto aunado a los inconvenientes que van a suponer algunos digamos, acontecimientos, no sé, pienso por ejemplo en terremotos como el del 39, van a marcar límites bastante fuertes para la posibilidad de industrialización. En los 30 Chile tiene una población de algo más de 4 millones de habitantes y un 28% está asentado en las ciudades. Si lo comparamos con lo que acontece en 1950, allí tenemos 6 millones de población asentados en los centros urbanos. Es decir, ya un 60% de la población se ha trasladado. En realidad, los costos de vida van a sufrir alzas. En 1950 el costo de vida va a marcar una curva de ascenso
que ininterrumpidamente va a crecer hasta 1955. Yo no quiero referirme a cada uno de los regímenes, porque, bueno, en realidad excede las posibilidades de abordarlos en una clase, pero entre 1958 y 1954 va a estar en la presidencia Alessandri, que Alessandri lo que va a intentar es un plan estabilizador antiinflacionario que va a privilegiar la modernización a través de la vía externa. Es decir, estamos hablando de un ciclo de liberación comercial, de apertura económica, y en realidad no va a poder contener la inflación y va a fracasar. Lo va a suceder en el poder Frei Montalvo a partir del 64, que va a buscar ampliar el desarrollo de este mercado interno. Va a haber una serie de reformas, reformas vinculadas a la tierra, reformas vinculadas a la sindicalización, y lo que es muy significativo es que va a contar con el apoyo de Estados Unidos. En las elecciones que gana Frei Montalvo en el 64, ya el que a posteriori va a ser presidente de Chile, Salvador Allende, había participado de las elecciones y había obtenido el 39% de los sufragios. Ya en estas elecciones, en las del 64, vemos cómo la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, va a invertir en las elecciones presidenciales en Chile. Digamos, hay una intervención directa de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, a posteriori de la Revolución Cubana, para abortar cualquier crecimiento de la izquierda. Frei va a llevar adelante un proyecto que va a ser anunciado como la Revolución en Libertad. Esto es un buen diagnóstico, pero digamos, la sola enunciación y la polarización que se va a dar con la izquierda va a contribuir a caldear aún más el conflicto político. Hay una primera etapa de la presidencia de Frei en la que va, digamos, a contar con el apoyo popular. Esto dura hasta el 66, 67, que es la etapa en la que el sector manufacturero crece. Digamos, hay cierto control de la inflación, hay control de precios, se impulsan programas de salud, de vivienda, de educación, y hay una cosa que es muy significativa, y es que durante la presidencia de Frei Montalva se va a dar la primera reforma agraria, va a haber mucho crédito externo. Digamos, lo que se está buscando es abortar cualquier posibilidad de revolución. Hay grandes incentivos para que empresas extranjeras se radiquen en Chile, y para que tengan una idea, en 1968 los extranjeros controlan la sexta parte de la industria manufacturera, y bueno, obviamente la reforma agraria que intenta llevar adelante Frei Montalva va a encontrar muchos límites en la derecha parlamentaria. Digo, si yo tengo que referirme a cuál es el aspecto más significativo de la presidencia de Frei Montalva, sin duda tiene que ver con la sindicalización campesina. Lo que él se proponía era crear un grupo privilegiado de campesinos para lograr una transición de asentados a propietarios. Digo, va a lograr establecer 568 asentamientos. Esto tiene que ver con el asentamiento en algo así como 2 millones de hectáreas. Pero, digo, para fines de los años 60, América Latina, no solo Chile, está atravesada por tensiones políticas y sociales que también se van a potenciar por el agotamiento de la fase expansiva del ciclo de acumulación capitalista. Esto lo vamos a abordar a posteriori, pero digo, claramente asistimos a un proceso en el que las clases dominantes van a fusionar sus diversos intereses, sea los vinculados a la tierra, el latifundio, con los industriales, los financieros, los comerciales. Es una situación que bien podríamos caracterizar como de empate hegemónico, donde parece que todavía ninguna fracción puede imponerse. De todas maneras, como les decía, Chile tiene una economía absolutamente vinculada a la producción de minerales. Para que se den una idea, entre 1955 y 1969, el cobre representa el 68% de las exportaciones. Y para 1969,
el cobre va a representar el 80, casi 81% de las exportaciones. Otro de los objetivos que se va a proponer el gobierno de la democracia cristiana que lidera de Frei Montalva es la chilenización del cobre, que no se va a lograr. En esta, digamos, en estas circunstancias es cuando se va a llevar adelante la coalición y la posterior campaña de la Unidad Popular, que es el proceso al que a continuación voy a referirme. Retomando, Chile es uno de los países que tiene las tasas de mortalidad infantil más altas. Chile está atravesado por la desnutrición, por el analfabetismo, por el hambre. Digo, para que se den una idea, en 1955 menos del 10% de los propietarios concentran el 86% de la tierra cultivable. Entonces, estamos hablando de un país en el que la mayor parte del campesinado no tiene tierras y está sometido a una relación que es prácticamente feudal, están excluidos de la vida social y política. Esto es lo que va a cambiar durante el gobierno de Frei Montalva. Es decir, estamos hablando de un país en el que la producción industrial también está absolutamente concentrada. Digo, el 70% de las industrias están en manos de unas pocas familias. Digo, ¿dónde están las inversiones extranjeras? Y principalmente en el sector de la minería y en el sector de los servicios públicos. Esto es lo que explica el proceso de urbanización. De todas maneras, el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Frei Montalva, no de la Unidad Popular, representante, como les decía antes, de la democracia cristiana, va a propiciar esta primera reforma agraria, pero ya, como les decía, en los 60 está planteada una polarización muy fuerte. Digo algo, no sé, ilustrativo. La campaña con la que gana Frei Montalva es una campaña del miedo. Digamos, hay condiciones de gran inestabilidad. El gobierno, digamos, tuvo, a pesar de los supuestos nacionalistas, esto de la chilenización del cobre, a pesar de la reforma agraria, en realidad lo único que consiguió fue aumentar de un modo fabuloso las ganancias de los capitales extranjeros. Es decir, la inflación no pudieron contenerla. Esta revolución en libertad que se propone Frei tiene como supuesto la estabilización, la modernización, las reformas estructurales, pero en realidad esto tiene límites muy, muy estrictos. Acá, por ejemplo, va a asomar una figura que también va a ser protagonista durante el gobierno de Salvador Allende, que va a ser Jackson Chol, quien desde de los sectores de izquierda de la democracia cristiana se va a poner al frente para propiciar la reforma agraria. Esto lo van a hacer a partir del INDAP, el Instituto Nacional para el Desarrollo Agropecuario. Pero bueno, a mí me parece que lo más significativo, como les decía antes, es la sindicalización en el campo. Digo, en 1966 hay 10.000, casi 17.000 campesinos sindicalizados. Para el 67 ya llegan a 47.000. En el 69 son 100.000. Y para 1971 podemos hablar, estamos hablando de la presidencia del Frente Popular, de la presidencia de Salvador Allende, van a llegar casi a 270.000. Digo, esto explica también buena parte de las transformaciones que se operan en Chile. De alguna manera, a finales del gobierno de Frei Montalva ya se adelanta la ruptura política adentro de la democracia cristiana y se va a constituir el Movimiento de Acción Popular, el MAPU, que va a tener muchos
puntos de contacto, más allá de su origen cristiano, con el socialismo. Es decir, para el MAPU, la organización del sindicato es la herramienta para la transformación de la sociedad rural y el sindicato tiene que venir a sustituir el poderío del terrateniente. Digo, la verdad es que la distribución de la tierra es muy limitada, pero sí es importante la organización campesina. Entre 1965 y 1970, como les decía, se expropiaron 1.400 predios. Esto se distribuyó entre unos 30.000 campesinos, pero esto es el 4% de los campesinos sin tierra, entonces tiene efectos bastante limitados. Mientras tanto, ¿qué pasa con el movimiento obrero? Hay una poderosa central obrera, que es la CUT. La CUT se fundó en los años 50 y tiene un claro perfil de clase. Es decir, el proletariado chileno realmente es el sindicato más, es el sector más combativo, la organización sindical, y en la CUT están representadas la mayor parte de estas organizaciones. Digo, el gobierno de Frei Montalva va a estar hackeado por un alto nivel de movilización obrera. No sé, en el 65, por ejemplo, hay una huelga muy importante que dura más de 30 días. En el 66, el conflicto entre los trabajadores del cobre y la empresa, la Braden Cooper, dura más de 3 meses. Es decir, claramente vemos el crecimiento y la acumulación política por parte de la clase obrera, por ejemplo, en la declaración de la huelga de solidaridad que hacen los trabajadores de la Confederación del Cobre, que es una huelga en solidaridad. El gobierno de Frei Montalva va a decretar zona de emergencia a los centros mineros y va a incluso denunciar a los dirigentes obreros por violar, por infringir la ley de seguridad interior. Esto implica que el ejército va a reprimir. Digo, en marzo del 66, la represión en la mina de El Salvador va a ser feroz. De esta represión van a quedar por lo menos 6 muertos, 2 mujeres, muchísimos heridos. Digo, y la CUT va a llamar a un paro nacional. Este paro se va a hacer el 15 de marzo. Y digamos, lo señalo, no por el dato en sí, sino para marcar como un quiebre en el 66 la primera demostración popular contra Frei Montalva. Hay otro paro después en noviembre del 67, lo que son paros muy exitosos, con estallido de violencia fuertes en los barrios obreros de Santiago, lo que se conoce como la Comuna Roja de San Miguel, con altos niveles de represión, digo, muerto, un niño asesinado. Digo, hay otra masacre muy fuerte durante el gobierno de la democracia cristiana en Puerto Montt, con 8 muertos. Y ya para el 68 casi todos los sectores están movilizados. En el 68 se hace el quinto congreso y es el primero de la CUT que se hace bajo el lema de unidad de los trabajadores para los cambios revolucionarios. Digo, esto más allá del hecho puntual, está marcando un altísimo nivel de politización del movimiento obrero. ¿Cómo se va conformando lo que a posteriori va a ser la unidad popular? Digo, yo les decía antes que ya habían participado las fuerzas de izquierda y habían obtenido, concretamente en la persona de Allende, un alto nivel de votos, pero cuando en el 67, en 1967, lleven adelante el 21 Congreso General del Partido Socialista en Chillán, allí se va a definir una línea revolucionaria. Allende no es el que encarna la posición, digamos, más dura, sino que está en una posición intermedia, digo. Es un poco la radicalización de las condiciones
impuestas por especialmente Estados Unidos y la Alianza Continental que propicia, la que va llevando también a una radicalización del proceso chileno en cierto paralelismo con lo que hemos referido que aconteció en Cuba. Digo, Allende va a ganar las elecciones y en 1969 va, digamos, las elecciones internas primero va a obtener la representación del Partido Socialista y, digo, no sé, mientras el Partido Socialista sostiene la candidatura de Allende, el Partido Comunista va a proclamar la candidatura de Pablo Neruda, el MAPU, esta decisión de izquierda de la democracia cristiana, va a levantar la candidatura de Jacques Chonchol. En este escenario, el protagonismo de los partidos obreros es muy importante. Para que se den una idea, el Comité Coordinador de la Unidad Popular se va a establecer en octubre de 1969. Y digo, es interesante porque la Unidad Popular es la coalición de distintos partidos. Dos van a ser marxistas, pero el resto son partidos de tendencia burguesa. Es decir, de alguna manera hay como un descreimiento en las posibilidades del capitalismo, hay una vocación antiimperialista, pero no estamos hablando de fuerzas políticas revolucionarias. Digo, en octubre, a posteriori, se va a constituir una comisión que es la que va a redactar el programa básico de la Unidad Popular y, digo, de alguna manera, si tenemos que simplificarlo muy brutalmente, lo que la Unidad Popular se va a proponer es terminar con el capital, no terminar con el capital, sino quebrar el monopolio del capital extranjero y el capital nacional. Es decir, la idea es ir constituyendo un área estatal para que pueda operar y lograr la nacionalización de las riquezas básicas. Es decir, lo que están pensando es la nacionalización del cobre, del hierro, del salitre. Es decir, y bueno, otra de las patas de este programa está expresada en también el desarrollo de un área estatal en el sistema financiero, es decir, que ya no esté toda la cuestión financiera en manos del capital privado, es decir, que haya una intervención del Estado en seguros. La manera es ir consolidando lo nacional. Y por eso les digo que no estamos hablando de un gobierno revolucionario en términos de una transformación marxista. Se suponía que se iba a fortalecer también un área de actividades vinculada al interés nacional en transportes, especialmente el transporte ferroviario, el transporte marítimo, el transporte aéreo. Buscaban controlar la producción. Esto se formula como programa y es lo que está contenido en lo que va a ser la base operativa para la gestión política de este frente. En relación a la reforma agraria, por supuesto, hablaban de profundizarla, es decir, la idea es siempre ir en un paralelo, sin abolir la propiedad privada, sino crear áreas mixtas, áreas con intervención del Estado. Es decir, la idea otra vez es potenciar las cooperativas, es avanzar desde lo cultural, desde la educación, procurar vencer al analfabetismo, incorporar a la mujer a los sectores de trabajo productivo, consolidar una escuela única, nacional, democrática. Digo, este es el programa con el que llega Salvador Allende. El 21 de enero de 1970 se proclama su candidatura como único candidato de la Unidad Popular.
Antes me refería a la conflictividad durante el gobierno de Frei Montalva, al crecimiento de los índices inflacionarios, a la inestabilidad. Lo que va a aparecer, digo, por un lado vamos a tener la presión de Estados Unidos tratando de impedir que un gobierno socialista fuese, fuese factible en el subcontinente. Pero esto es en el marco de una alta movilización popular, digo, vamos a tener a las masas interviniendo más allá de lo electoral. Los vamos a, digamos, vamos a ver muchas medidas de acción directa, digo, y la derecha también va a reaccionar, no sé, casi en un clima de altísimo voltaje y de violencia política. Vamos a tener en el clima de campaña, por ejemplo, el asesinato salvaje de Hernán Meri, digamos que es un militante, digo, va a ser asesinado, digo, hay un clima de inestabilidad y se potencia la violencia. Digo, ahora, esta organización que se dieron los trabajadores del campo, eh, también va a ser posible el crecimiento de otro tipo de estructura. Digo, por ejemplo, la Unidad Popular, después del asesinato de Hernán Meri, va a denunciar al gobierno por la complicidad y por la pasividad, por no reprimir a quienes, digamos, están actuando desde la derecha, desde la reacción. Y, por ejemplo, el 12 de mayo del 70 va a convocar a un paro en el que participan más de 200.000 trabajadores. A lo largo de la campaña de Salvador Allende se van a abrir 15.000 comités de la Unidad Popular. Digo, bueno, este es el clima en el que en septiembre se hace la elección. Allende va a obtener 1.075.616 votos. Alessandri, que es el candidato de la derecha, va a obtener 1.036.000. Digo, todo esto, digo, la candidatura de la derecha está directamente apoyada por, digamos, como ya había estado apoyada la de Frei Montalva directamente por inversión de Estados Unidos, es decir, la CIA eh, invierte, paga los votos de la derecha. Tomic de la democracia cristiana va a obtener 824.000 votos. Digo, cuando hablo de la intervención de Estados Unidos, hablo de los planes que el propio Nixon va a propiciar, sea el Track 1, el Track 2. Es decir, por un lado, crece la movilización popular, pero por otro lado, frente al pánico que esto ocasiona, también se moviliza la derecha. Digo, finalmente, el 5 de noviembre, Allende va a poder pronunciar su discurso de triunfo, pero lo que pasa es que una cosa, la elección es indirecta, es decir, el Congreso Nacional es el que tiene que elegir al presidente. Digo, tratando de sintetizar esto, la unidad popular lo que pretende es, en el marco de una democracia avanzada, consolidar transformaciones estructurales en Chile. Siempre se proponen estas acciones dentro de los marcos legales y democráticos. Es absolutamente pluralista y no es un modelo autoritario. Es decir, lo que ellos se proponían era hacer una reconversión de algunas áreas, la forestal, la frutihortícola, la pesquera. Y es muy interesante porque mientras al gobierno de la Unidad Popular se le impidieron estas transformaciones, eh, buena parte de la modernización de Chile la va a hacer la dictadura con los supuestos o las propuestas de la Unidad Popular, ¿no? Digo, la reforma agraria y la nacionalización del cobre también van a ser herramientas que la dictadura va a tomar. Y la verdad es que Pinochet, una vez que del golpe, en el 73 y poco después, con el apoyo
bueno, nos vamos a referir a eso cuando hablemos de neoliberalismo, ¿no? Digo, pero se van a valer de las conquistas y del programa de la Unidad Popular en este sentido. Digo, hay un autor que a mí me parece muy interesante, eh, Antonio Garretón, que plantea que la Unidad Popular focalizó sus acciones en la distribución del excedente. Se nacionalizó la banca, eh, se pudo redistribuir en lo social, pero el problema es que había poco por redistribuir. Es decir, las clases populares accedieron a niveles de consumo que no habían tenido nunca, pero en realidad lo que faltaban eran medios para poder sostener ese consumo, para que se den una idea. Y cuando hablo no solo de analfabetismo, sino de subalimentación de la población infantil en Chile. Salvador Allende era médico y uno de los, digamos, de los iconos o de las consignas del programa que levantó y que fueron muy significativas para los sectores populares fue la obtención de medio litro de leche por niño por día. Esto quiere decir que las 11 representaban que el niño podía tomar una taza de leche a la mañana y una a la tarde. Esto es uno de los, digamos, de las marcas de fuego en la memoria del gobierno del presidente Allende. Fíjense que no estamos hablando de grandes niveles de distribución, estamos hablando de acceder a una alimentación mínima. Digo, el problema del gobierno de Allende es que no tiene mayoría en el Parlamento, es decir, no tiene la suficiente representatividad, no es contundente, es uno de los 3/3. Entonces, el programa, cuando consiguen a que la economía chilena es monopólica, oligárquica y capitalista, estamos todos de acuerdo, pero eso es un diagnóstico, para que se den una idea. 248 firmas controlaban todos los sectores productivos. En minería, 3 empresas extranjeras manejaban el cobre. El Banco del Estado controlaba apenas el 25% del manejo financiero. Digo, la tierra seguía absolutamente concentrada. Entonces, lo que la Unidad Popular propone, nacionalizar la explotación y la comercialización del cobre, del hierro, del salitre, como, digamos, nacionalizar los recursos mineros. Segundo, expandir el área de propiedad social, completar la reforma agraria, estatizar el sistema bancario, controlar las firmas mayoristas, son todas, digamos, principios básicos para poner en marcha y modernizar a Chile. Ellos lo formulan desde los supuestos de que había capacidad ociosa y desempleo, de que había un alto nivel de reservas e inventarios industriales, y que los cambios estructurales iban a resolver los problemas macroeconómicos. Entonces, toman medidas en el corto plazo, de ajuste salarial, como les decía antes, control de precio, para tratar de aumentar la demanda. Hay un aumento del gasto público y de la expansión monetaria, hay un aumento del crédito, pero esto va a tener límites. Y entonces claramente en el gobierno de la Unidad Popular vamos a tener por lo menos 2 momentos. Una primera etapa que digamos, que va desde el comienzo del gobierno de Allende, cuando con el apoyo de la democracia cristiana logran una reforma constitucional para estatizar la gran minería. Digo, y esto es muy importante, ustedes imagínense que las expropiaciones se van a realizar con altos niveles de movilización y de apoyo popular. Ahora, hay que atender también lo que fue la reacción de Estados Unidos.
de capital norteamericano eran empresas como la Bramen, como la Anaconda, como Kennecott o la Cerro Corporation. Dijo, esto es, digamos, inmediatamente lo que va a suscitar, como había pasado con el caso de Cuba, es la suspensión del crédito y el embargo. Embargo que llega al extremo de que le embarguen los aviones de la Compañía Nacional, de LAN Chile. Digo, las cuentas de Codelco, que es la Compañía Nacional del Cobre, van a ser también incautadas. Digo, esta primera etapa es como de éxitos, el Producto Bruto Interno crece en un 8%, la industria crece en un 14%, la inflación cae de un 35 al 22 con el control de precios, la desocupación baja a la mitad, del 8% pasa a un 3,8%. Digo, es un periodo en el que se instrumentan las nacionalizaciones y hasta incluso, digamos, el poder de los sectores progresistas crece con las elecciones municipales, donde ya la unidad popular de algo así como el 38% pasa a reunir más del 50% de los votos. Pero la verdad es que, por ejemplo, la creación del área de propiedad social nunca va a pasar en el Congreso. Digo, entonces, mientras ellos se detienen en priorizar el consumo, lo que no pueden modificar, no pueden realmente optimizar son los niveles de producción. Por otro lado, ustedes piensen que todas estas políticas de avanzada de izquierda van a ser contrarrestadas, van a ser enfrentadas con un permanente boicot de los grupos empresarios. Digo, los grupos empresarios están nucleados en lo que se conoce como la SOSOFA y, por ejemplo, al control de precios que el gobierno de la Unidad Popular va a propiciar, la SOSOFA va a favorecer el boicot, incluso paros patronales, digamos. Ustedes piensen que el 70% de la distribución está en manos de la burguesía y hay sobradas pruebas de la financiación que obtuvo el principal diario, que es el Mercurio, el equivalente a, a La Nación o a la prensa en la Argentina, que con subvenciones especiales va a propiciar el mal clima, va a denunciar, va a favorecer la inestabilidad, el boicot, los paros empresariales. Los famosos cacerolazos de las señoras burguesas en el área de Providencia, porque no se alcanzan a satisfacer la circulación de productos básicos, se va a propiciar el funcionamiento de un mercado negro con alta inestabilidad. Yo digo, hay un hecho puntual, en junio del 72 hay un gran debate interno dentro de la Unidad Popular en torno a dos posibilidades, a la de radicalizar para, bueno, para avanzar en el cambio, o bien en tratar de negociar, de poner paños fríos y tener algún tipo de articulación con los sectores de derecha. La verdad es que la posición del Partido Socialista es avanzar sin transar y la posición del Partido Comunista, ambos son miembros de la Unidad Popular, lo que propicia es consolidar para avanzar. Digo, esto va a generar muchas tensiones y aquí va a aparecer un protagonista muy significativo que es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que va a apoyar a Allende y lo va a acompañar sinceramente, digamos, tratando de garantizar y de romper lo que es el bloqueo de la derecha. Los
indicadores económicos empiezan a caer y en octubre del 72 se da el primer paro patronal. Es decir, hay falta de inversión, hay trabas para mejorar la productividad rural, hay un boicot y un deterioro de los términos de intercambio. El precio del cobre comienza a caer a niveles internacionales y al otro día de que den el golpe contra Allende, el precio del cobre se va a disparar. La balanza de pagos es cada vez más deficitaria, las reservas caen, los sectores populares han aumentado su consumo, pero ya no se puede satisfacer la necesidad de alimentos que incluso hay que importar. Es decir, el crédito internacional cae lo que es la ayuda internacional. Hay un verdadero boicot sobre Chile. Y ya a fines del 71, se anuncia la moratoria de pagos externos. Por otro lado, también hay problemas en las cuentas públicas. En 1971, Fidel Castro va a visitar Chile y va a apoyar a Salvador Allende. Y es en este contexto cuando se produce la primera marcha de las cacerolas vacías. Esto de los cacerolazos están anunciando no solo carencias, sino también acción coordinada y propiciada, como les decía, por los sectores de derecha. Allende, para tratar de encontrar algún tipo de paliativos, por ejemplo, va a intentar cobrar mayores impuestos a la clase alta, pero obviamente esto no va a pasar, ¿no? El Parlamento no lo va a aceptar. Yo creo que, y esto, siendo bastante breve, me parece que está dando cuenta de los límites que tenía este régimen. Al no radicalizarse, lo que consigue Allende es avanzar en una suerte de un gobierno, si quieren ustedes, con rasgos populistas y democráticos, donde se privilegia el funcionamiento de las instituciones, pero con costos muy altos como para poder articular una transición al socialismo de carácter democrático a través de las urnas. La vía chilena al socialismo era esto. Ustedes tienen lecturas asignadas y esto les va a permitir contextualizar el problema, pero lo que intentaba muy brevemente era poner en cuestión que la intervención de las Fuerzas Armadas, sean, el ejército interviniendo para reprimir en algunas movilizaciones obreras, y esto no solo planteado como lo traje yo en la década del 60, sino que podría registrar como antecedentes, por ejemplo, la masacre de Iquique, o a la que creo que en algún momento me he referido en el curso, da cuenta de una intervención permanente, es decir, la supuesta estabilidad democrática de Chile está construida sobre el papel de la represión, sea ejercida directamente por el aparato represivo del Estado o incluso por organizaciones paramilitares que también tuvieron en todo este proceso un rol muy importante. No quiero agobiarlos, pero 2 días antes de que Salvador Allende pueda asumir la presidencia, o que se vote en el Congreso su candidatura, fue asesinado el general Schneider, el general René Schneider, realmente jefe del ejército de Chile, era uno de los generales comprometidos con la democracia y fue asesinado. Ese es lo que se conoce como el track 2 al que yo me referí. Permanentemente hay la intervención de las fuerzas de derecha es una constante.
Bueno, hasta aquí muy brevemente y nos encontramos como para poder discutir desde lo diacrónico. Muchas gracias.